Existe una creencia astrológica según la cual cada signo del zodiaco posee una luz extraordinaria y una sombra igualmente poderosa. En el caso de Tauro, esa sombra no nace de una inclinación natural hacia la maldad, sino de la enorme intensidad con la que protege aquello que ama, aquello que considera suyo y los principios que sostienen su existencia. La energía taurina, gobernada por Venus y fortalecida por el elemento tierra, suele construir antes que destruir. Sin embargo, cuando esa naturaleza paciente es llevada hasta el límite, emerge una faceta implacable que pocos llegan a conocer y que deja una impresión difícil de olvidar. La supuesta maldad de Tauro no aparece por impulsividad. No surge de un arrebato momentáneo ni de una emoción pasajera. Se forja lentamente, como una montaña que acumula presión durante años hasta que un día libera toda su fuerza. Cada decepción, cada mentira, cada traición y cada falta de respeto quedan registradas en la memoria emocional taurina. Aunque externamente conserve la calma, internamente se va construyendo un muro que separa definitivamente a quien ha roto su confianza. Cuando Tauro alcanza ese punto, desaparece la necesidad de justificar sus decisiones. La compasión deja espacio a la firmeza. La paciencia se transforma en determinación absoluta. Ya no busca convencer ni discutir. Simplemente actúa. Esa transformación suele sorprender porque quienes solo conocieron su lado amable jamás imaginaron que pudiera mostrarse tan frío y distante. Desde una visión astrológica, la sombra de Tauro aparece cuando siente que han atacado su estabilidad, su dignidad o los frutos de su esfuerzo. Nada despierta tanto su lado más oscuro como la sensación de haber sido utilizado o menospreciado después de entregar lealtad. Para Tauro, la confianza representa un tesoro construido lentamente, y perderla significa destruir años de dedicación emocional. Su aparente maldad suele manifestarse mediante el silencio. No necesita levantar la voz para transmitir que todo ha terminado. Su indiferencia puede convertirse en una barrera imposible de atravesar. Donde antes existía afecto, ahora solo permanece una distancia que parece inquebrantable. Esa capacidad para desconectar emocionalmente constituye una de las expresiones más contundentes de su energía defensiva. También puede aparecer una obstinación extrema. Tauro deja de escuchar argumentos porque considera que ya ha concedido suficientes oportunidades. En ese estado, modificar su decisión resulta casi imposible. La fuerza del elemento tierra convierte cada resolución en una roca firmemente anclada. Lo que antes era perseverancia se convierte en inflexibilidad, y lo que era prudencia pasa a ser una resistencia absoluta frente a cualquier intento de reconciliación. Existe además una dimensión estratégica que pocas veces se menciona. Tauro rara vez responde inmediatamente al daño recibido. Prefiere observar, comprender y esperar el instante adecuado para actuar. No busca el conflicto permanente, pero tampoco olvida fácilmente. Esa memoria convierte cada experiencia en una lección que influirá en todas sus decisiones futuras. La energía de Venus añade otro matiz a esta sombra. Cuando Tauro siente que el amor ha sido traicionado, puede retirar completamente su afecto. No lo hace como un castigo impulsivo, sino como un mecanismo de protección. Comprende que seguir entregando su energía a quien no la valora solo prolongaría el sufrimiento. Esa retirada emocional puede parecer despiadada para quienes esperaban una nueva oportunidad, pero para Tauro representa una forma de preservar su paz interior. Su lado oscuro también se manifiesta mediante una enorme capacidad para soportar dificultades sin mostrar debilidad. Esa resistencia puede convertirlo en un adversario muy difícil de vencer. Mientras otros reaccionan con desesperación, Tauro continúa avanzando con una determinación silenciosa que termina desgastando cualquier oposición. No necesita demostrar superioridad constantemente, deja que el tiempo valide sus acciones. Sin embargo, desde la astrología también se interpreta que esta sombra tiene un propósito evolutivo. No existe para destruir indiscriminadamente, sino para enseñar el valor de los límites. Tauro aprende que la bondad sin protección termina siendo vulnerabilidad. Descubre que la generosidad necesita equilibrio y que incluso el corazón más noble debe saber cerrar puertas cuando la dignidad está en juego. La verdadera grandeza de Tauro consiste en dominar esa fuerza antes de que ella lo domine a él. Su evolución espiritual aparece cuando transforma el deseo de venganza en crecimiento personal, cuando convierte el dolor en experiencia y cuando utiliza su inmensa fortaleza para construir un futuro más sólido en lugar de permanecer atrapado en heridas del pasado. Entonces deja de actuar desde la oscuridad y comienza a proyectar una autoridad serena que inspira respeto.
La misma energía capaz de levantar un muro infranqueable se convierte en el cimiento sobre el que edifica una vida más auténtica, más estable y más poderosa. La sombra deja de ser una prisión para convertirse en un maestro silencioso que recuerda que la auténtica fortaleza no consiste en destruir a quien provocó el daño, sino en alcanzar un nivel de equilibrio donde ninguna traición sea capaz de desviar el camino marcado por el destino. La tradición astrológica sostiene que la sombra de Tauro también aparece cuando alguien intenta arrebatarle su libertad de decisión. Aunque suele ser paciente, conciliador y amante de la estabilidad, existe un punto invisible que nadie debería cruzar, el de imponerle una voluntad ajena. En ese instante, la energía del toro deja de buscar acuerdos y despierta una fuerza ancestral que rechaza cualquier forma de dominación. No se trata de rebeldía sin sentido, sino de la necesidad de preservar la soberanía de su espíritu. Tauro entiende que quien cede constantemente su voluntad termina perdiendo su identidad, y por ello desarrolla una resistencia casi legendaria frente a cualquier intento de manipulación. Desde una perspectiva simbólica, el elemento tierra no solo representa estabilidad, sino también presión acumulada. Durante mucho tiempo, Tauro puede soportar cargas que otros signos abandonarían. Tolera injusticias, silencios incómodos y sacrificios prolongados porque confía en que el esfuerzo acabará dando frutos. Sin embargo, cuando esa carga supera el límite que su alma considera aceptable, la liberación de esa energía puede resultar tan contundente como un terremoto. La astrología interpreta este momento como una ruptura necesaria para impedir que el espíritu quede atrapado en una realidad que ya no favorece su evolución. Otro aspecto poco explorado es la transformación del instinto protector cuando la decepción alcanza niveles profundos. Tauro dedica gran parte de su energía a cuidar aquello que considera parte de su mundo, personas, proyectos, ideales o tradiciones. Pero cuando descubre que aquello que protegía se convierte en una fuente permanente de dolor, esa protección desaparece de forma irreversible. No porque deje de sentir, sino porque comprende que sostener lo que destruye su paz es una forma de traicionarse a sí mismo. Esa decisión puede parecer fría desde el exterior, aunque en realidad representa uno de los mayores actos de valentía interior. La influencia de Venus también aporta una paradoja fascinante. El planeta asociado al amor, la belleza y la armonía concede a Tauro una enorme capacidad para crear vínculos sólidos. Precisamente por esa intensidad afectiva, las heridas emocionales pueden despertar una dureza inesperada. Cuanto más auténtico fue el compromiso, más firme será la determinación de no permitir una segunda traición. La energía venusina deja entonces de expresar dulzura para manifestarse como dignidad, enseñando que el amor verdadero también sabe retirarse cuando pierde el respeto que lo sostiene. La supuesta maldad taurina suele confundirse con una memoria extraordinaria. Tauro no necesita alimentar rencores continuamente, simplemente aprende de cada experiencia. Su mente establece patrones, reconoce conductas repetidas y evita volver a caminar por senderos que anteriormente condujeron al sufrimiento. Esa memoria emocional funciona como un escudo construido con las lecciones del pasado, permitiéndole distinguir entre quién merece una oportunidad y quién solo representa un ciclo destinado a repetirse. Existe además un simbolismo muy poderoso en la figura del toro. Este animal permanece tranquilo mientras percibe seguridad, pero cuando detecta una amenaza directa responde con toda la fuerza acumulada en su interior. Astrológicamente, esa imagen recuerda que la verdadera potencia no reside en atacar constantemente, sino en controlar el momento exacto en que la energía debe manifestarse. Tauro comprende que una fuerza desperdiciada en conflictos innecesarios pierde parte de su valor, mientras que una fuerza reservada para las grandes batallas puede cambiar completamente el destino. Con el paso del tiempo, la evolución espiritual de Tauro consiste en comprender que su mayor victoria nunca será demostrar quién tenía razón ni devolver cada herida recibida. La auténtica conquista llega cuando transforma la intensidad de su sombra en una voluntad capaz de construir, liderar y proteger sin quedar prisionero del resentimiento. Entonces su carácter adquiere una dimensión casi legendaria. La misma energía que un día pudo convertirse en dureza se convierte en el fundamento de una fortaleza serena, inquebrantable y profundamente inspiradora. En ese estado, Tauro deja de luchar contra el mundo para convertirse en una montaña que ninguna tormenta puede mover, avanzando con la certeza de que la mayor forma de poder consiste en permanecer fiel a la esencia incluso después de haber conocido la oscuridad. Existe un momento especialmente significativo en la evolución simbólica de Tauro en el que su sombra deja de ser una reacción emocional para convertirse en una expresión de poder consciente. La astrología interpreta este proceso como una prueba de madurez interior.
Mientras otros signos pueden responder al daño con impulsividad, Tauro atraviesa un largo periodo de observación en el que analiza cada acontecimiento hasta comprender el verdadero origen del conflicto. Cuando finalmente toma una decisión, rara vez nace de un impulso pasajero, es el resultado de una convicción que ha echado raíces profundamente en su conciencia. Uno de los aspectos menos explorados de esta energía es la capacidad de Tauro para convertir el desengaño en autosuficiencia. Cada traición, cada promesa incumplida y cada decepción fortalecen su determinación de depender cada vez menos de factores externos. En términos astrológicos, esta transformación representa un regreso al elemento tierra, donde la seguridad deja de buscarse en las circunstancias o en las personas y comienza a edificarse desde el propio interior. Lo que parecía una experiencia amarga termina convirtiéndose en el cimiento de una personalidad mucho más sólida y difícil de quebrantar. La aparente dureza de Tauro también surge cuando descubre que la compasión sin límites puede ser utilizada en su contra. Durante mucho tiempo ofrece oportunidades, concede tiempo para rectificar y mantiene la esperanza de que las relaciones puedan reconstruirse. Sin embargo, cuando comprende que esa paciencia solo alimenta conductas destructivas, aparece una firmeza que ya no retrocede. No es crueldad, es la decisión de proteger aquello que tanto esfuerzo le ha costado construir. La astrología considera que este momento marca el despertar de un guardián interior que vigila con absoluta determinación la paz conquistada. Existe además un vínculo profundo entre la sombra de Tauro y el concepto del valor. Para este signo, el verdadero tesoro no siempre es material. También considera valiosos el tiempo, la palabra dada, la lealtad, la tranquilidad y la confianza. Cuando alguno de estos pilares es atacado, la respuesta suele ser proporcional a la importancia que concedía a aquello que ha perdido. Por eso quienes desconocen su mundo interior pueden sorprenderse ante la intensidad de su reacción, sin comprender que no está defendiendo un simple orgullo, sino aquello que considera sagrado. Desde una perspectiva simbólica, el toro no embiste por cualquier motivo. Antes observa, mide la situación y soporta una gran cantidad de tensión. Esta imagen representa una enseñanza fundamental dentro de la astrología. La verdadera fortaleza no consiste en reaccionar constantemente, sino en saber contener el poder hasta que el destino exige manifestarlo. Esa contención convierte a Tauro en un signo de enorme resistencia psicológica, capaz de soportar pruebas prolongadas sin perder completamente el rumbo. Otro aspecto poco mencionado es que la sombra taurina no siempre se expresa mediante acciones visibles. En muchas ocasiones adopta la forma de una determinación silenciosa. Tauro deja de perseguir explicaciones, deja de invertir energía donde ya no existe reciprocidad y concentra toda su fuerza en construir un futuro diferente. Mientras otros permanecen atrapados en discusiones interminables, él canaliza su energía hacia nuevas metas, demostrando que el crecimiento puede convertirse en la respuesta más poderosa frente a cualquier adversidad. Cuando esta energía alcanza su máxima expresión, desaparece la necesidad de demostrar superioridad. Tauro comprende que quien conoce su propio valor ya no necesita buscar aprobación constante ni alimentar conflictos para sentirse fuerte. Esa seguridad interior genera una presencia firme, serena y casi inalterable, capaz de inspirar respeto incluso entre quienes alguna vez subestimaron su carácter. La evolución definitiva llega cuando la sombra deja de ser un arma dirigida hacia el exterior y se transforma en disciplina. La intensidad que antes podía alimentar el resentimiento comienza a impulsar proyectos, proteger ideales y sostener compromisos de largo plazo. La fuerza del toro ya no busca destruir obstáculos por simple reacción, aprende a abrir caminos donde antes solo existían límites. En ese instante, la oscuridad deja de representar un final para convertirse en el fuego silencioso que templa el carácter, fortalece el espíritu y convierte a Tauro en una figura capaz de avanzar con una determinación que parece desafiar al propio destino. En la tradición astrológica, la sombra de Tauro también se relaciona con una capacidad extraordinaria para cerrar ciclos de manera definitiva. Mientras otros signos pueden regresar una y otra vez a situaciones que les hicieron daño, Tauro posee una fuerza interior que, una vez activada, convierte el pasado en una puerta que ya no vuelve a abrirse. Esa determinación puede parecer severa, pero responde a una convicción profunda: ninguna construcción sólida puede levantarse sobre cimientos quebrados. Por ello, cuando considera que un vínculo, un proyecto o una etapa han perdido toda posibilidad de crecimiento, dirige su energía hacia nuevos horizontes sin permitir que la nostalgia gobierne sus decisiones. Esta actitud encuentra una explicación simbólica en la naturaleza del elemento tierra. La tierra conserva las huellas del pasado, pero también transforma todo lo que recibe.
Una semilla enterrada desaparece de la superficie para convertirse en una nueva forma de vida. De la misma manera, Tauro no olvida las experiencias difíciles, las transforma en sabiduría práctica. Cada obstáculo se convierte en un aprendizaje que fortalece su criterio y hace más precisa su capacidad para distinguir entre lo auténtico y lo superficial. Existe además una dimensión silenciosa de su carácter que suele pasar desapercibida. Cuando la energía taurina entra en contacto con la decepción, no siempre responde enfrentando directamente el conflicto. En ocasiones elige retirarse para reconstruirse lejos del ruido. Desde la astrología, este periodo representa una especie de invierno interior. Así como la naturaleza parece detenerse antes del renacimiento de la primavera, Tauro puede atravesar etapas de aparente inmovilidad mientras reorganiza sus emociones, redefine sus prioridades y fortalece su voluntad. Quienes interpretan ese silencio como debilidad suelen descubrir demasiado tarde que, durante ese tiempo, se estaba gestando una transformación profunda. También resulta significativo el papel que desempeña la paciencia en su lado más intenso. La paciencia de Tauro no es resignación, es estrategia. Comprende que el tiempo revela aquello que las palabras intentan ocultar. Las máscaras terminan cayendo, las verdaderas intenciones salen a la luz y las decisiones precipitadas suelen generar consecuencias difíciles de corregir. Por ello espera, observa y permite que la realidad muestre su auténtico rostro antes de actuar. Esa forma de proceder le concede una ventaja que pocas veces necesita exhibir. Cuando la oscuridad intenta instalarse en su corazón, Tauro enfrenta una elección decisiva. Puede permitir que el resentimiento consuma su energía o utilizar esa misma intensidad como combustible para alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. La tradición astrológica considera que esta es una de las pruebas más importantes para este signo, transformar la fuerza nacida del dolor en una voluntad creadora. Cada desafío superado fortalece su carácter y le recuerda que el verdadero poder no consiste en permanecer anclado a las heridas, sino en demostrar que ninguna de ellas puede impedir el avance hacia el destino. La conexión de Tauro con Venus también aporta una enseñanza profunda sobre el valor de la belleza interior. Cuando su sombra es dominada por la conciencia, deja de buscar satisfacción en la confrontación y comienza a construir una existencia donde la paz, la estabilidad y la autenticidad ocupan el lugar principal. Comprende que la mayor victoria no es hacer que otros reconozcan su fuerza, sino vivir de acuerdo con principios que ningún conflicto puede destruir. Con el paso del tiempo, la energía taurina desarrolla una autoridad natural que no necesita imponerse mediante el miedo. La firmeza de sus decisiones, la coherencia entre sus palabras y sus actos, y la capacidad de mantenerse fiel a sus convicciones incluso en los momentos más difíciles generan un respeto que nace espontáneamente. Esa autoridad silenciosa es mucho más poderosa que cualquier demostración de agresividad, porque se sostiene sobre hechos y no sobre apariencias. En su nivel más elevado, la sombra de Tauro deja de ser una fuerza destructiva para convertirse en el guardián de su destino. Cada experiencia difícil pule su espíritu como el agua modela lentamente la roca. Lo que alguna vez fue una reacción defensiva termina transformándose en una fortaleza serena, capaz de resistir las tormentas sin perder el equilibrio. Así, el toro avanza con paso firme, llevando consigo la certeza de que la verdadera grandeza no nace de la ausencia de oscuridad, sino de la capacidad de dominarla y convertirla en el fundamento de una vida construida con paciencia, dignidad y una voluntad imposible de quebrar. Desde el simbolismo astrológico, uno de los rasgos menos comprendidos de la sombra de Tauro es su extraordinaria capacidad para convertir la desilusión en una fuente de autoridad personal. Cada vez que una experiencia rompe sus expectativas, la energía taurina no solo aprende a defenderse mejor, sino que redefine con mayor precisión aquello que considera innegociable. Sus límites dejan de ser simples barreras emocionales para convertirse en auténticas leyes interiores. Esta evolución marca un antes y un después, porque Tauro comprende que proteger su esencia no es un acto de dureza, sino una condición indispensable para continuar creciendo. Existe también una relación muy profunda entre la sombra de Tauro y el concepto del honor. Astrológicamente, este signo concede un enorme valor a la palabra dada. Las promesas, los compromisos y la coherencia representan pilares sobre los que construye su mundo. Cuando descubre que alguien rompe deliberadamente esos principios, no solo siente una decepción personal, percibe que se ha quebrantado un orden que consideraba sagrado. Por ello, su respuesta suele ser definitiva. No nace del deseo de castigar, sino de la necesidad de impedir que la deslealtad siga ocupando un espacio dentro de su vida. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Tauro administra su energía cuando atraviesa una traición.
Mientras otros signos pueden dispersarse en discusiones interminables o buscar una revancha inmediata, Tauro concentra toda su fuerza en fortalecer aquello que nadie podrá arrebatarle, su carácter, su experiencia y su capacidad para construir un futuro más sólido. Desde una perspectiva simbólica, cada golpe recibido actúa como el martillo del herrero que moldea una espada. El impacto no destruye el metal, le da una forma más resistente y preparada para los desafíos venideros. La influencia del elemento tierra también explica por qué Tauro rara vez cambia de opinión una vez que ha alcanzado una conclusión profunda. Sus decisiones no suelen apoyarse únicamente en emociones pasajeras, sino en un largo proceso de observación. Analiza comportamientos repetidos, valora las consecuencias y escucha su intuición antes de actuar. Cuando finalmente avanza en una dirección, siente que esa elección ha sido puesta a prueba por el tiempo. Esa seguridad interior hace que resulte extremadamente difícil alterar el rumbo que ha elegido. En la tradición astrológica, la sombra de Tauro también representa el despertar del instinto de conservación. No se limita a proteger bienes materiales, sino todo aquello que alimenta su estabilidad emocional y espiritual. Defiende su tranquilidad, sus valores, su dignidad y el espacio donde puede desarrollarse sin interferencias. Cuando percibe amenazas constantes contra ese equilibrio, deja de responder con paciencia y activa una determinación que parece surgir de las fuerzas más antiguas de la Tierra. Es la energía de quien comprende que preservar la paz exige, en ocasiones, una firmeza inquebrantable. Sin embargo, la verdadera evolución de Tauro comienza cuando entiende que el mayor triunfo no consiste en endurecer el corazón, sino en fortalecer el discernimiento. Aprende que no todas las personas merecen el mismo nivel de confianza, pero también descubre que cerrar completamente las puertas al mundo impediría la llegada de nuevas oportunidades. La sabiduría consiste en abrirlas solo a quienes demuestran con hechos que respetan el valor de la lealtad y la autenticidad. A medida que avanza por su camino, la energía taurina desarrolla una serenidad difícil de alterar. Ya no necesita reaccionar ante cada provocación porque comprende que el tiempo termina colocando cada situación en su lugar. Esa confianza en los procesos naturales le permite conservar una estabilidad que otros signos admiran. Mientras el caos intenta arrastrarlo, permanece firme como una montaña que ha resistido incontables estaciones. En su nivel más elevado, la sombra deja de ser una fuerza defensiva y se transforma en una fuente de liderazgo silencioso. Tauro inspira porque demuestra que la verdadera fortaleza no depende del ruido ni de la imposición, sino de la capacidad para mantenerse fiel a los propios principios cuando todo alrededor parece desmoronarse. Así, cada dificultad superada se convierte en una piedra más de un camino destinado a conducirlo hacia una versión más sabia, más poderosa y más consciente de sí mismo. La oscuridad deja entonces de ser un enemigo para convertirse en el escenario donde el espíritu del toro descubre que su mayor victoria siempre será conquistar su propio interior antes que cualquier batalla exterior. Dentro de la simbología astrológica, existe una idea que rara vez se desarrolla con profundidad: la sombra de Tauro no solo protege al individuo, sino también el legado que está construyendo. Cada esfuerzo, cada sacrificio y cada objetivo alcanzado representan años de disciplina y constancia. Por eso, cuando alguien intenta destruir ese legado mediante el engaño, la manipulación o la deslealtad, la respuesta taurina adquiere una intensidad extraordinaria. No está defendiendo únicamente el presente, está resguardando todo el camino recorrido y todo aquello que todavía espera conquistar. La energía fija de Tauro desempeña un papel fundamental en este proceso. Al pertenecer a la modalidad fija, este signo posee una enorme capacidad para sostener decisiones durante largos periodos. Cuando esa fuerza se expresa desde la luz, genera perseverancia y estabilidad. Cuando emerge desde la sombra, produce una determinación tan firme que resulta prácticamente imposible hacerle retroceder. No porque rechace el cambio por orgullo, sino porque necesita pruebas contundentes antes de modificar aquello que considera verdadero. Esta cualidad convierte sus resoluciones en compromisos profundos con su propia conciencia. Otro aspecto poco mencionado es la forma en que Tauro interpreta las consecuencias. Desde una perspectiva astrológica, este signo comprende que toda acción deja una huella y que cada elección construye el destino paso a paso. Por ello, cuando percibe que alguien actúa sin responsabilidad o juega repetidamente con la confianza ajena, entiende que las consecuencias llegarán tarde o temprano. Esa visión le permite evitar muchas confrontaciones innecesarias, porque sabe que el tiempo suele revelar aquello que permanece oculto durante un tiempo. La sombra taurina también puede expresarse mediante una serenidad que desconcierta. Mientras el entorno espera una reacción explosiva,
Tauro permanece inmóvil, observando cada movimiento con una calma casi impenetrable. Esa actitud no indica ausencia de emociones. Muy al contrario, significa que está reuniendo toda su energía antes de decidir cuál será el siguiente paso. Como la roca que soporta durante siglos la fuerza del viento sin perder su forma, su resistencia nace de una fortaleza interna que no depende de las circunstancias externas. Desde el punto de vista simbólico, el toro representa la fuerza contenida. Su poder no necesita manifestarse constantemente para ser real. La astrología utiliza esta imagen para recordar que las mayores reservas de energía suelen encontrarse en quienes han aprendido a dominar sus impulsos. Tauro entiende que desperdiciar fuerzas en conflictos menores solo debilita el espíritu. Por eso selecciona cuidadosamente las batallas que merece la pena librar, reservando su determinación para aquellos momentos que realmente marcarán el rumbo de su vida. También existe una profunda conexión entre la sombra de Tauro y el valor del silencio. En una época donde muchos buscan responder de inmediato a cualquier provocación, Tauro descubre que el silencio puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación. Callar no siempre significa rendirse, en ocasiones significa negarse a alimentar aquello que carece de importancia. Esa capacidad para retirarse del ruido le permite conservar claridad mental y evitar decisiones nacidas únicamente del enojo. Con el paso del tiempo, cada experiencia difícil fortalece una virtud esencial, la confianza en sí mismo. Tauro deja de esperar que el reconocimiento llegue desde el exterior y aprende a sostenerse sobre la certeza de su propio esfuerzo. Esa seguridad interior reduce la influencia de las críticas, las provocaciones y las opiniones cambiantes de quienes no comprenden su camino. La sombra comienza entonces a disiparse porque ya no necesita demostrar nada, toda su energía se dirige a continuar construyendo una vida coherente con sus valores. La evolución más elevada de esta energía consiste en comprender que el verdadero poder no nace de la capacidad para intimidar, sino de la capacidad para permanecer íntegro cuando las circunstancias invitan a renunciar a los propios principios. Cada obstáculo superado fortalece su voluntad como el fuego fortalece el acero. Cada decepción se convierte en una lección que amplía su sabiduría. Cada batalla interior conquistada alimenta una serenidad que ningún conflicto externo puede arrebatar. Así, el camino de Tauro termina revelando una verdad profundamente simbólica: la mayor victoria no consiste en liberar la oscuridad que habita en su interior, sino en convertir esa inmensa fuerza en un cimiento de equilibrio, dignidad y perseverancia. Cuando alcanza ese estado, su presencia transmite una sensación de firmeza inquebrantable. No necesita imponerse para ser respetado, porque su vida se convierte en la prueba de que quien domina su propia sombra posee una fortaleza que ninguna adversidad puede doblegar. Desde la perspectiva astrológica, la faceta más intensa de Tauro también está vinculada con su extraordinaria capacidad para reconocer el verdadero valor de las personas. Mientras todo transcurre en armonía, puede parecer confiado e incluso indulgente, pero las experiencias difíciles despiertan una percepción mucho más aguda. La energía venusina, unida a la firmeza del elemento tierra, le permite observar detalles que antes pasaban inadvertidos. Comienza a distinguir entre quienes permanecen cerca por interés y quienes lo hacen por lealtad auténtica. Esa claridad transforma profundamente su manera de relacionarse y hace que su círculo se vuelva cada vez más reducido, pero también mucho más sólido. Existe además un aspecto simbólico relacionado con la paciencia que pocas veces recibe la atención que merece. La paciencia de Tauro no consiste únicamente en esperar, sino en saber resistir sin perder el propósito. La astrología considera que esta cualidad representa una de sus mayores pruebas espirituales. Cada desafío pone a prueba su capacidad para mantenerse firme sin permitir que la frustración controle sus decisiones. Cuando supera esa prueba, descubre que su mayor fortaleza nunca fue la fuerza física o la resistencia emocional, sino la capacidad de sostener sus ideales incluso cuando el camino parece completamente adverso. La sombra taurina también se manifiesta cuando percibe que alguien intenta aprovecharse de su generosidad. Tauro suele entregar tiempo, esfuerzo y afecto con sinceridad, sin llevar una cuenta constante de lo que ofrece. Sin embargo, cuando descubre que esa entrega ha sido interpretada como una debilidad, se produce un cambio profundo. No deja de ser generoso por naturaleza, pero aprende a reservar sus mejores energías para quienes han demostrado reciprocidad. Esta transformación simboliza el paso de la inocencia a la sabiduría, una etapa esencial dentro de su evolución astrológica. Otro aspecto poco desarrollado es la relación entre Tauro y la fortaleza silenciosa. En muchas ocasiones, la mayor demostración de poder no consiste en responder de inmediato,
sino en conservar el control cuando todo alrededor invita a perderlo. Mientras otros reaccionan con impulsividad, Tauro puede permanecer inmóvil, permitiendo que las emociones se asienten antes de actuar. Esa actitud no representa pasividad, sino dominio sobre sí mismo. La tradición astrológica considera que quien logra gobernar su propio impulso alcanza un nivel de poder muy superior al de quien simplemente impone su voluntad sobre los demás. También resulta significativa la influencia de los ciclos naturales sobre este signo. Tauro comprende, de forma casi instintiva, que ninguna estación permanece para siempre. Después del invierno llega la primavera, y tras los periodos de escasez vuelve la abundancia. Esta conexión simbólica con los ritmos de la naturaleza le permite soportar etapas difíciles con una confianza que nace de la experiencia. Sabe que el dolor no es eterno y que incluso las pérdidas pueden convertirse en el terreno fértil donde crecerán nuevas oportunidades. Cuando la oscuridad intenta apoderarse de su corazón, Tauro descubre otra verdad fundamental: el resentimiento consume la misma energía que podría utilizarse para construir un destino más grande. En ese instante comienza una batalla completamente interior. No lucha contra otras personas, sino contra la tentación de permitir que las heridas definan su identidad. Cada vez que elige avanzar en lugar de permanecer atrapado en el pasado, fortalece una parte de sí mismo que ningún adversario puede conquistar. La astrología también atribuye a Tauro una enorme capacidad para reconstruirse después de las caídas. Su proceso puede ser más lento que el de otros signos, pero precisamente esa lentitud hace que cada reconstrucción sea mucho más firme. No levanta castillos sobre arena, sino fortalezas sobre roca. Cada experiencia deja una enseñanza incorporada a su carácter, convirtiéndolo en alguien cada vez más consciente de sus límites, de sus capacidades y del propósito que desea cumplir. En su expresión más elevada, la sombra taurina deja de ser una respuesta al daño recibido y se convierte en una fuente de discernimiento. La fuerza ya no necesita expresarse mediante el enfrentamiento, sino a través de la serenidad, la disciplina y la coherencia. El toro comprende entonces que ninguna victoria exterior tiene verdadero valor si antes no ha conquistado su propio mundo interior. Es allí donde nace la auténtica grandeza, en la capacidad de transformar la adversidad en sabiduría, el sacrificio en fortaleza y cada prueba del destino en un paso más hacia una versión más firme, más libre y más luminosa de sí mismo. Dentro del simbolismo astrológico existe otra dimensión de la sombra de Tauro que rara vez se menciona: su capacidad para convertir la decepción en una disciplina inquebrantable. Allí donde otros podrían dejarse dominar por la frustración, la energía taurina encuentra un motivo para fortalecerse. Cada obstáculo se transforma en un entrenamiento para su voluntad. Cada caída le recuerda que la verdadera seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de la firmeza con la que sostiene sus propios valores. En ese proceso, la oscuridad deja de ser una carga para convertirse en el fuego que templa su espíritu. La influencia del elemento tierra también explica por qué Tauro desarrolla una relación tan profunda con la resistencia psicológica. Así como las montañas permanecen inmóviles mientras el viento cambia de dirección una y otra vez, este signo aprende a no modificar su esencia por las opiniones pasajeras de los demás. La astrología interpreta esta cualidad como un don excepcional para permanecer fiel a un propósito incluso cuando el reconocimiento tarda en llegar. Esa perseverancia puede ser confundida con terquedad, pero en su nivel más elevado representa una de las expresiones más nobles de la fortaleza interior. Otro aspecto poco desarrollado es la manera en que Tauro administra el poder del tiempo. Comprende de forma intuitiva que muchas batallas no se ganan mediante la velocidad, sino mediante la constancia. Mientras otros buscan resultados inmediatos, él continúa trabajando en silencio, convencido de que toda construcción verdaderamente importante necesita paciencia. Esta visión también influye en su manera de responder a las heridas. No intenta acelerar su recuperación emocional, permite que cada experiencia encuentre su lugar hasta que la serenidad sustituya al dolor. Desde una perspectiva simbólica, la sombra taurina también representa el despertar del guardián interior. Es la parte del signo que aprende a proteger sus sueños con la misma intensidad con la que antes protegía únicamente a las personas que amaba. Comprende que abandonar sus propios objetivos para satisfacer constantemente las expectativas ajenas termina debilitando su esencia. Por ello comienza a establecer límites más claros, no como una forma de alejarse del mundo, sino como una manera de preservar la energía necesaria para cumplir el propósito que siente escrito en su destino. La tradición astrológica también asocia esta etapa con una transformación del concepto de fuerza. Al principio del camino, Tauro puede creer que ser fuerte significa soportarlo todo sin protestar.
Sin embargo, las experiencias acumuladas le enseñan que existe una fortaleza todavía mayor, saber decir basta cuando una situación amenaza su dignidad o su paz interior. Esa decisión no representa una derrota, sino el nacimiento de una conciencia más madura, capaz de distinguir entre el sacrificio noble y el sufrimiento innecesario. Otro rasgo poco mencionado aparece cuando Tauro deja de reaccionar ante las provocaciones que antes consumían su energía. Descubre que no toda batalla merece ser librada y que responder a cada desafío solo desvía su atención de aquello que realmente importa. Esta actitud no nace de la indiferencia, sino del dominio sobre sí mismo. La energía que antes podía desperdiciarse en conflictos comienza a dirigirse hacia proyectos, metas y aspiraciones capaces de transformar su realidad. La influencia de Venus también aporta una enseñanza profunda en esta evolución. Aunque la sombra pueda endurecer temporalmente su carácter, la esencia venusina nunca desaparece por completo. Permanece esperando el momento adecuado para recordar que la verdadera grandeza no consiste únicamente en resistir, sino también en conservar la capacidad de crear, inspirar y construir belleza incluso después de haber atravesado las pruebas más difíciles. Esa combinación entre firmeza y sensibilidad convierte a Tauro en un símbolo de equilibrio entre la fuerza y la serenidad. Cuando esta transformación alcanza su plenitud, el pasado deja de ser una cadena y se convierte en un archivo de sabiduría. Cada error cometido, cada decepción y cada obstáculo superado pasan a formar parte de una experiencia que fortalece el juicio y amplía la comprensión del mundo. Tauro ya no mira hacia atrás con resentimiento, sino con gratitud por las lecciones que moldearon su carácter. Así, la energía del Toro alcanza una dimensión casi legendaria. La oscuridad que un día amenazó con endurecer su corazón termina convirtiéndose en una fuente de claridad, disciplina y determinación. Su paso se vuelve firme porque ya no depende de la aprobación ajena. Su voluntad permanece estable porque ha aprendido a confiar en el ritmo de la vida. Y su presencia inspira respeto porque demuestra que el verdadero poder no pertenece a quien jamás conoció la sombra, sino a quien fue capaz de atravesarla sin renunciar a la nobleza de su espíritu ni al propósito que guía su camino.